30 matemáticos de élite habían fracasado estrepitosamente, pero una limpiadora nocturna sin recursos estaba a punto de resolver la ecuación del siglo con un simple trozo de tiza robado. El mundo académico estaba preparado para la genialidad, pero no para la humillación que vendría de las manos más inesperadas. Antes de ver cómo la arrogancia de un genio se desmorona frente a la verdad, dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. La lluvia golpeaba los ventanales de la Universidad Central con una violencia rítmica, como si el cielo mismo estuviera furioso. Eran las 3 de la madrugada y el despacho del doctor Adrián Valladares olía a café rancio, a polvo de tiza y a una desesperación académica que se pegaba a la piel. La única luz en la habitación provenía de una lámpara de escritorio, creando sombras alargadas y fantasmales que parecían burlarse de él. Adrián, el prodigio matemático más joven del país, apretó el puño hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Frente a él, la pizarra verde era un campo de batalla lleno de garabatos blancos, la conjetura de Aris. Llevaba 6 meses atrapado en el mismo callejón sin salida, y su ego, inflado por años de aplausos inmerecidos, sentía ahora un nudo en el pecho, una presión asfixiante que no le dejaba respirar. El chirrido metálico de un carro de limpieza rompió el silencio sagrado de su frustración. Adrián giró sobre sus talones con los ojos inyectados en sangre. Allí estaba ella, Elena, la mujer invisible con el uniforme gris desgastado, esa sombra que entraba cada noche a recoger los restos de su genialidad convertidos en basura. Elena había dejado caer accidentalmente la papelera metálica al intentar vaciarla sin hacer ruido. El estruendo resonó como un disparo en la quietud de la noche. «¿Es que no puedes hacer tu maldito trabajo en silencio?», gritó Adrián, descargando toda su impotencia contra la única persona que no podía defenderse. Caminó hacia ella, invadiendo su espacio personal con la arrogancia de quien se sabe intocable. «Estoy tratando de reescribir la historia de las matemáticas, y tú no eres más que ruido de fondo. ¡Sal de aquí!». Elena no retrocedió, mantuvo la cabeza baja, apretando el trapo sucio entre sus manos agrietadas por la lejía. Sin embargo, por un breve instante, sus ojos oscuros, cargados de una fatiga antigua y dolorosa, se desviaron hacia la pizarra. Fue una mirada fugaz, pero cargada de una extraña comprensión. Adrián lo notó. Vio cómo los ojos de la limpiadora recorrían la tercera línea de su ecuación, justo donde él había cometido el error fatal que no lograba ver. Una risa cruel y seca escapó de los labios del profesor. «¿Qué miras? ¿Acaso crees que entiendes lo que hay ahí escrito?», preguntó él con sorna, buscando herirla para sentirse superior. Cogió un trozo de tiza y lo lanzó a los pies de ella con desprecio. «Si eres tan lista, toma la tiza, resuélvelo». El eco de la tiza golpeando el suelo flotó en el aire. Adrián esperaba que ella se acobardara, pidiera perdón y huyera por el pasillo oscuro. Pero el silencio que siguió fue ensordecedor. Elena se agachó lentamente. Sus dedos, acostumbrados a fregar suelos, rozaron el polvo blanco con una delicadeza que no correspondía a su oficio. En ese instante, dentro de su pecho, el corazón de la limpiadora dejó de latir y despertó el de la física brillante que había tenido que huir de su país para sobrevivir. Adrián no lo sabía aún, pero acababa de cometer el error más grande de su carrera. Ella se levantó, caminó hacia la pizarra con una dignidad que heló la sangre del profesor, y la primera línea que trazó cambió la atmósfera de la habitación para siempre. La lluvia golpeaba los ventanales de la Facultad de Ciencias con la insistencia de un acreedor que viene a cobrar una deuda antigua. Eran las 2 de la madrugada y el edificio, habitualmente un hervidero de mentes brillantes y egos inflados, descansaba ahora en un silencio sepulcral. Solo una luz permanecía encendida en el tercer piso, un faro solitario en medio de la tormenta que azotaba la ciudad. Dentro de esa oficina, rodeado de diplomas enmarcados en oro y estanterías de caoba que llegaban hasta el techo, el doctor Adrián Valladares miraba la pizarra con una mezcla de odio y desesperación. Para el mundo, Adrián era el Mozart de las matemáticas modernas, un hombre que respiraba cálculo y exhalaba teoría.
Pero esa noche, frente a la inmensa pizarra verde cubierta de garabatos blancos, Adrián solo era un hombre asustado. Se aflojó el nudo de la corbata de seda, sintiendo que el aire de la habitación se volvía cada vez más denso. La ecuación del siglo, el problema que había derrotado a las mentes más preclaras de la última década, se burlaba de él desde la pared. Adrián apretó la tiza hasta que se partió en sus dedos, llenando su mano de un polvo blanco que se sentía como ceniza. La soledad en la cima, pensó con amargura, era fría y tenía un sabor metálico en la boca. Al otro lado de la puerta de roble macizo, el mundo era radicalmente distinto. No había olor a café caro ni cuero viejo, sino a lejía barata y humedad. Elena empujaba el carrito de limpieza por el pasillo en penumbra, arrastrando los pies con el peso de un cansancio que iba más allá de lo físico. Su uniforme gris, 2 tallas más grande de lo necesario, cumplía su función a la perfección, la hacía invisible. Para los estudiantes y profesores que se cruzaban con ella de día, Elena no tenía rostro, ni historia ni sueños. Era simplemente la fuerza motriz que hacía desaparecer la basura. Elena detuvo el carro frente a la puerta entreabierta del despacho 304. Sus manos, enrojecidas por los químicos y ásperas por el trabajo duro, se aferraron al mango de la fregona. A través de la rendija, vio al gran profesor Valladares derrumbado sobre su escritorio, con la cabeza entre las manos, vencido por el sueño o por la frustración. Pero los ojos de Elena no se quedaron en el hombre. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos de agua antigua, viajaron directamente hacia la pizarra. Allí estaba, el error. No era una simple equivocación de cálculo. Era una falacia lógica en la tercera derivada, un muro contra el que Adrián se había estado golpeando durante meses. Elena sintió un escalofrío, que no tenía nada que ver con el frío del pasillo. En su pecho, una vieja música empezó a sonar, una melodía de números y variables que había obligado a callar desde que huyó de su país con lo opuesto. Durante un instante, la limpiadora desapareció y la física teórica emergió de las sombras. El impulso fue eléctrico, casi doloroso. Quería entrar, borrar esa atrocidad y escribir la verdad. Sus dedos se movieron involuntariamente en el aire, trazando la solución invisible. Sabía que no debía hacerlo, sabía que su supervivencia dependía de seguir siendo un fantasma, de no destacar, de ser nadie. Pero la pizarra la llamaba con la fuerza de un amor perdido, y en el silencio de esa madrugada lluviosa, la tentación de corregir al genio arrogante era más fuerte que el miedo a ser descubierta. Elena dio un paso hacia la luz, sintiendo que el suelo bajo sus pies estaba a punto de cambiar para siempre. Elena apretó el mango de la fregona con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El olor acre del amoníaco le quemaba la nariz, pero no tanto como las palabras que acababa de escuchar en el pasillo, lanzadas con descuido por un asistente del doctor Valladares. «Cuidado con los cables, señora, trate de no romper nada con su torpeza». Elena bajó la cabeza, murmuró una disculpa automática y siguió frotando el suelo de mármol frío, sintiendo cómo cada pasada del trapo borraba un poco más de su dignidad. Nadie en ese edificio de cristal y acero podía imaginar que esas manos, ahora enrojecidas por los químicos y ásperas por el trabajo duro, alguna vez sostuvieron la tiza con la elegancia de un director de orquesta. Hace solo 5 años, Elena no era la señora de la limpieza del turno de noche. A 3.000 kilómetros de distancia, en una universidad prestigiosa de su país natal, ella era la doctora Elena Rivas, catedrática de física teórica, una mente brillante capaz de desentrañar los misterios del universo cuántico mientras sus alumnos le escuchaban en un silencio reverencial. Pero las ecuaciones no pudieron salvarla cuando su país se derrumbó. La hiperinflación devoró sus ahorros, las farmacias se quedaron vacías y el sistema de salud colapsó justo cuando su hijo Mateo cayó enfermo. Elena recordaba con dolor físico la imagen de Mateo en aquella cama de hospital sin sábanas, pálido y sudoroso, mirándola con ojos que pedían ayuda.
Fue en ese instante, con el corazón roto en 1000 pedazos, cuando la catedrática murió y nació la madre desesperada. Vendió sus libros, sus joyas y su orgullo para comprar un pasaje de ida hacia un futuro incierto, donde su doctorado no valía más que el papel mojado y su acento extranjero era una sentencia de invisibilidad. Aquí, en la ciudad de las luces y las oportunidades, Elena aprendió a hacerse pequeña. Aprendió que para pagar el tratamiento costoso de Mateo, tenía que aceptar ser un fantasma. Cada noche, mientras limpiaba las papeleras de hombres que no tenían ni la mitad de su capacidad intelectual, Elena se repetía a sí misma que no era una derrota, sino un sacrificio de amor. Al entrar en el despacho del doctor Adrián Valladares para recoger la basura, sus ojos se desviaron inevitablemente hacia la enorme pizarra que dominaba la pared. Estaba cubierta de fórmulas caóticas, un laberinto de números donde el genio matemático se había perdido. Elena sintió un cosquilleo eléctrico en la punta de los dedos. Vio el error al instante. Era un fallo en la tercera derivada, una suposición incorrecta que estaba bloqueando todo el desarrollo de la ecuación del siglo. Por un segundo, el impulso de tomar el rotulador y corregir el error fue tan fuerte que le cortó la respiración. Su mente, hambrienta de desafíos, gritaba por ser escuchada. Pero entonces, la imagen de Mateo sonriendo, vivo y a salvo gracias a su sueldo, inundó su pensamiento. Elena suspiró, un sonido que se perdió en la inmensidad de la oficina vacía. Bajó la mirada, cerró la bolsa de basura con un nudo firme y dio la espalda a la pizarra. El mundo podía pensar que ella solo servía para limpiar, pero en el silencio de su alma, Elena sabía la verdad. Su cerebro era su arma secreta, y aunque ahora estuviera enfundada en un uniforme gris, su momento llegaría. Solo tenía que resistir una noche más. En la cima de la torre de cristal de la universidad, el despacho del doctor Adrián Valladares reinaba sobre la ciudad como un templo dedicado al intelecto puro. Desde allí arriba, las luces de las calles parecían estrellas lejanas, insignificantes comparadas con el brillo de su propia mente. Las paredes estaban forradas de reconocimientos, medallas de oro y diplomas enmarcados en caoba que gritaban al mundo quién era él. El matemático más joven en recibir la cátedra, el genio intocable, el hombre que no cometía errores. Sin embargo, esa noche, el silencio en su oficina era tan denso que casi se podía masticar. Adrián se aflojó el nudo de la corbata de seda, sintiendo que el aire acondicionado, siempre programado a 18 grados, le helaba hasta los huesos. No era el frío del ambiente, sino el frío que había dejado la ausencia de Claudia. Su esposa no se había marchado dando un portazo ni gritando, se había ido en silencio, dejando una nota sobre la mesa de la cocina hacía 6 meses. Te has enamorado de tus ecuaciones porque ellas no te piden que sientas nada. Él había resoplado al leerlo, convencido de que el intelecto era lo único que permanecía cuando las emociones vulgares se evaporaban. Pero ahora, mirando su reflejo en el ventanal, el hombre que le devolvía la mirada parecía más pequeño, más gris. El teléfono del escritorio parpadeó con una luz roja, una notificación de voz del decano. Adrián no necesitaba escucharla para saber qué decía. La amenaza había sido clara esa mañana. Publica la solución a la ecuación del siglo antes de fin de mes, o cortaremos los fondos. Los genios también tienen fecha de caducidad, Adrián. Esa frase resonaba en su cabeza como un martillo golpeando un clavo oxidado. Su arrogancia, esa armadura impenetrable que usaba para humillar a estudiantes mediocres y colegas inferiores, no era más que un escudo de cristal a punto de estallar. En el fondo, le aterrorizaba una sola cosa: la irrelevancia, ser olvidado. Que el mundo descubriera que el gran doctor Valladares llevaba 2 años sin una idea original, reciclando viejas glorias mientras su mente se secaba. Se levantó bruscamente y caminó hacia la pizarra gigante que cubría toda una pared. Estaba llena de símbolos blancos, un caos ordenado que para cualquier mortal sería indescifrable, pero que para él era un mapa incompleto. Agarró una tiza y escribió una variable. Se detuvo.
La borró con la manga de su camisa de marca sin importarle la mancha de polvo blanco que quedaba en la tela cara. Lo intentó de nuevo. Nada. El bloqueo mental era un muro de hormigón contra el que se estrellaba una y otra vez. Sentía una presión en el pecho, un nudo asfixiante que subía por su garganta. Sus manos, que solían bailar sobre el teclado y la pizarra con la gracia de un pianista, ahora temblaban ligeramente. «Maldita sea», susurró, y su voz sonó patética en la inmensidad del despacho. Golpeó la pizarra con el puño, partiendo la tiza en 3 pedazos que cayeron al suelo con un sonido seco. Ahí estaba él, el hombre que lo tenía todo, dinero, prestigio y poder, derrotado por una línea de código matemático que se negaba a revelar sus secretos. La desesperación comenzó a filtrarse por las grietas de su ego. Estaba solo, terriblemente solo, y por primera vez tuvo la certeza de que si no resolvía aquel problema esa misma noche, todo su imperio de papel se vendría abajo. No sabía que al otro lado de la puerta, el suave zumbido de una aspiradora se acercaba, trayendo consigo a la única persona capaz de ver lo que él, en su ceguera de orgullo, había pasado por alto. Sus vidas nunca debieron cruzarse, pertenecían a universos paralelos que la física social se encarga de mantener separados. Él bajo la luz halógena de la genialidad reconocida y ella en la penumbra de los pasillos que huelen a lavanda barata. Pero el destino, al igual que las matemáticas, tiene un sentido del humor cruel y caótico. Eran las 2 de la madrugada en la torre de la facultad. El silencio en el despacho 402 no era paz, era una bestia hambrienta. Adrián Valladares, con la corbata deshecha y los ojos inyectados en sangre por el insomnio, miraba la pizarra como quien mira un enemigo mortal. Llevaba 3 semanas atascado en el mismo punto de la ecuación del siglo. Su ego, esa armadura que siempre lució brillante, empezaba a oxidarse bajo el peso del fracaso. Fue entonces cuando el chirrido de una rueda mal engrasada rompió su trance. Elena entró empujando el carrito de limpieza, tratando de hacerse invisible, una habilidad que había perfeccionado desde que llegó al país. Pero el cansancio la traicionó. Al girar para vaciar la papelera, el mango de la fregona golpeó la esquina del escritorio de caoba. Fue un toque leve, casi una caricia, pero suficiente para provocar una avalancha. La torre de papeles, donde descansaban los cálculos de los últimos 6 meses, se desplomó al suelo, esparciéndose como nieve sucia sobre la alfombra persa. El grito de Adrián resonó como un disparo en la habitación cerrada. El profesor se levantó de un salto, con las venas del cuello marcadas, mirando a la mujer del uniforme gris como si fuera una plaga bíblica que acababa de entrar en su templo. Elena se congeló. El corazón le golpeaba las costillas con la fuerza de un martillo. Instintivamente se arrodilló para recoger el desastre. Sus manos, ásperas por años de lejía y trapos, tomaron la hoja principal. Y ahí, en ese segundo suspendido en el tiempo, ocurrió lo impensable. Los ojos de Elena no vieron manchas de tinta ni garabatos incomprensibles. Vio una estructura, vio un lenguaje que ella hablaba mejor que su propia lengua materna. Su cerebro, dormido por la rutina de limpiar inodoros, despertó con una sacudida eléctrica. Ahí estaba, en la línea 40. Adrián se acercó furioso para arrancarle los papeles, pero Elena no se movió. Sus dedos apretaron el folio. «Profesor», susurró ella, y su voz temblaba no por miedo a él, sino por el horror de ver una belleza matemática mutilada. En la línea 40, la derivación del tensor está invertida. Si mantiene ese signo negativo, toda la estructura colapsará en la tercera fase. El silencio que siguió fue ensordecedor. Adrián se detuvo en seco, pero no por asombro, sino por una indignación que le quemaba la garganta. Le arrancó la hoja de las manos con violencia, arrugándola en el proceso. «¿Tú?», soltó él con una risa seca y cruel, mirándola desde la altura de su soberbia. «Una mujer que apenas sabe usar una fregona pretende corregir al matemático más laureado de la década. Tu ignorancia ensucia mi aire. Lárgate de mi vista antes de que llame a seguridad y te asegure que no volverás a limpiar ni una acera en esta ciudad». Elena se levantó despacio. La humillación le subió por el rostro como una quemadura.
No dijo nada. Bajó la cabeza, tomó su carrito y salió al pasillo oscuro, dejando atrás la luz cálida del despacho. Sin embargo, mientras caminaba hacia el ascensor de servicio, el dolor en su pecho no era por los insultos, era algo peor. Era la picazón intelectual, la tortura de saber que la ecuación estaba mal. Una ecuación incorrecta es como una nota desafinada que no deja dormir a un músico, y Elena sabía que esa noche la verdad matemática no la dejaría en paz. Lo que ella no sabía era que aquel error de cálculo no solo destruiría la teoría de Adrián, sino que estaba a punto de cambiar el destino de ambos para siempre. El silencio. El silencio en el despacho 404 no era paz, sino el peso muerto de la derrota. El gran doctor Adrián Valladares, la mente más brillante de la facultad, yacía desplomado sobre su escritorio de caoba, vencido por el agotamiento y por esos números que se burlaban de él desde la inmensa pizarra verde. El único sonido en la habitación era el zumbido monótono del aire acondicionado y la respiración pesada de un hombre cuyo ego acababa de ser aplastado por la ecuación del siglo. Elena entró con la cautela de un fantasma. Sus zapatos de suela de goma no hacían ruido sobre la alfombra cara. Su misión era simple: vaciar la papelera llena de bolas de papel arrugado, los intentos fallados del genio, y desaparecer antes de que él despertara. Esa era su vida ahora: ser invisible, ser la sombra que limpia lo que los brillantes ensucian. Sin embargo, sus ojos la traicionaron. No miraron el suelo, sino la pared. La luz de la luna entraba por el ventanal, iluminando la pizarra como si fuera un escenario sagrado. Elena se detuvo en seco. Su mano, callosa y agrietada por años de productos químicos agresivos, soltó el trapo sucio sobre el carrito. Ahí estaba, en la cuarta línea de la derivación, un error tan elemental, tan ridículo, que le provocó una punzada física en el estómago, como si alguien hubiera tocado una nota desafinada en medio de una ópera perfecta. 30 expertos habían revisado eso, Adrián había perdido el sueño por eso, y el error estaba ahí, gritando en un lenguaje que solo ella parecía escuchar. Elena miró a Adrián, profundamente dormido. Debería irse. Si la atrapaban tocando el trabajo del profesor, perdería el empleo que alimentaba a su familia. Pero la física no era solo su profesión pasada, era su sangre, su aire, la única verdad que le quedaba en un mundo que le había quitado todo. Caminó hacia la pizarra como una sonámbula. Sus dedos rozaron la tiza blanca. El tacto frío y polvoriento le envió una descarga eléctrica a la columna. Hacía años que no sentía ese poder. Al levantar la mano, el uniforme gris de la limpieza pareció desvanecerse. En ese instante, bajo la luz azulada de la noche, ya no era la inmigrante que fregaba suelos, era la doctora Elena Volkov. El primer trazo sobre la pizarra sonó como un disparo en el silencio de la oficina. Tac, tac, tac. El sonido de la tiza golpeando la superficie fue una sinfonía para sus oídos. Borró el error con la manga de su uniforme, sin importarle la mancha. Y entonces comenzó a escribir. No pensaba, fluía. Las matemáticas brotaban de ella con una elegancia furiosa. Corrigió la variable, expandió la lógica y conectó los puentes que la arrogancia de Adrián le había impedido ver. 10 minutos. Solo le tomó 10 minutos desenredar el nudo que había asfixiado al departamento durante 6 meses. Cuando escribió el último símbolo, retrocedió un paso, con el pecho agitado y los ojos brillantes. La ecuación ya no era un monstruo, era una estructura perfecta, equilibrada, hermosa. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, no de tristeza, sino por el doloroso alivio de recordar quién era realmente. De repente, Adrián se removió en su silla, soltando un gemido ronco. El hechizo se rompió violentamente. El pánico la golpeó. Elena soltó la tiza en la bandeja, donde repiqueteó peligrosamente. Agarró su carrito con manos temblorosas y huyó hacia la oscuridad del pasillo, con el corazón latiendo desbocado en su garganta, dejando atrás la respuesta que cambiaría el mundo y llevándose, una vez más, el secreto de su propia genialidad.
El silencio de la madrugada en la universidad se rompió cuando los primeros rayos de sol golpearon la pizarra. Adrián abrió los ojos, con el cuello entumecido por haber dormido sobre el escritorio, y lo primero que vio le robó el aliento. La ecuación estaba terminada. No había tachaduras, no había dudas. Los símbolos fluían con una elegancia que él solo había soñado, cerrando la demostración topológica que lo había torturado durante meses. Era perfecta, era divina. Por un segundo, una sonrisa de triunfo iluminó su rostro cansado. Pero la euforia duró poco. Su memoria se activó como un mecanismo oxidado. Él no había escrito eso. Se había quedado dormido en la línea 3. Alguien había entrado. Adrián se puso de pie de golpe, con el corazón martillando contra sus costillas. Su mente, entrenada para la lógica matemática, falló estrepitosamente ante la lógica humana. ¿Quién? Solo había una respuesta posible en su universo de egos desmedidos: el doctor Moretti, su rival académico en la Universidad de Bolonia. Seguramente, Moretti había sobornado a seguridad, había entrado para burlarse de su bloqueo y dejar la solución allí, como un insulto intelectual. Temblando de rabia, Adrián corrió hacia el ordenador principal y abrió los registros de las cámaras de seguridad. Sus dedos volaban sobre el teclado buscando la hora, entre las 3 y las 5 a.m. «Te tengo, bastardo», murmuró, esperando ver la silueta de su rival. Pero la pantalla le devolvió una imagen que su cerebro se negó a procesar. No había ningún académico de traje. En el video granulado, bajo la luz azulada de la noche, se veía Elena, la mujer de la limpieza, la sombra silenciosa que él apenas registraba como humana. La vio soltar el trapo, coger la tiza con una reverencia casi sagrada y escribir. Escribía rápido, con la urgencia de quien libera una verdad atrapada. Adrián retrocedió como si el monitor le hubiera quemado. No podía ser, era imposible. Una mujer que fregaba suelos no podía entender la teoría de nudos multidimensionales. Su arrogancia construyó al instante un muro de defensa. Ella no lo había resuelto, ella lo había copiado. Tenía que ser una espía industrial, enviada por Moretti o por alguna corporación china. Había memorizado los símbolos para sabotear su publicación o chantajearlo. La ira reemplazó al asombro. Se ajustó la corbata, sintiendo que el aire de la habitación se volvía denso, irrespirable. Salió al pasillo con pasos que retumbaban como sentencias de muerte. La encontró al final del corredor, escurriendo una fregona en el cubo de agua sucia. El contraste era brutal. Ella, rodeada de olor a lejía; él, envuelto en el aura de su propia importancia herida. «¡Tú!», gritó Adrián, y su voz rebotó en las paredes vacías. Elena se giró despacio. Sus ojos, profundos y cansados, lo miraron sin miedo, quizás esperando un agradecimiento o al menos reconocimiento. Pero lo que recibió fue el veneno de un hombre asustado por la verdad. Adrián la acorraló contra los casilleros, invadiendo su espacio personal. «No sé cómo lo hiciste», siseó él, con los ojos inyectados en sangre. «No sé de dónde sacaste la memoria para copiar esos símbolos, pero no voy a dejar que te salgas con la tuya». Elena parpadeó, confundida, apretando el palo de la fregona como si fuera su único escudo. «Profesor, yo solo intenté ayudar». «¡Cállate!», la interrumpió él, golpeando un casillero con la palma abierta. «No insultes mi inteligencia. Una limpiadora no resuelve el problema del siglo. Una limpiadora limpia. Así que confiesa ahora mismo antes de que llame a la policía». Adrián se inclinó, su rostro a centímetros del de ella, buscando el miedo en su mirada. «¿Quién te envió? ¿Fue Moretti? ¿Cuánto te pagaron para entrar en mi despacho y copiar esa solución de Internet?». Su voz bajó a un susurro peligroso. «Dime quién te dio la respuesta, porque no voy a permitir que una simple empleada doméstica destruya mi carrera con trucos baratos». Fue el sonido más humillante que Elena había escuchado jamás, el golpe seco de su propio cubo de limpieza al caer contra el suelo de mármol del decanato. El agua jabonosa se extendió lentamente hacia los zapatos de cuero italiano de los catedráticos, trazando una línea divisoria entre su mundo y el de ellos.
Adrián la había arrastrado hasta allí, no con violencia física, sino con la fuerza implacable de su indignación. «Miren esto», exclamó Adrián, señalando la pizarra portátil que había empujado hasta la sala. Su dedo temblaba, no de miedo, sino de una furia arrogante. «Esta mujer ha cometido vandalismo intelectual». «Has entrado en mi despacho y ha garabateado sobre la ecuación del siglo. Ha profanado meses de trabajo con tiza barata». 30 pares de ojos se posaron sobre Elena. No veían a la física brillante que había publicado artículos en su país natal antes de que el régimen le quitara todo. Solo veían un uniforme gris, unas manos enrojecidas por la lejía y un rostro bajado por la vergüenza. El decano se ajustó las gafas, mirándola como si fuera una mancha de humedad en una pared recién pintada. El silencio en la sala era ensordecedor, denso y cargado de prejuicios. «Señor», intentó explicar Elena, su voz quebrándose en un acento que delataba su origen extranjero. «La tercera variable, la función colapsaba. Solo intenté corregir el signo para que la energía fluyera». Una carcajada cruel rompió el aire. No vino de Adrián, sino del fondo de la sala. Luego otra. Se reían de su osadía. Se reían de la idea absurda de que la mujer que vaciaba las papeleras pudiera entender la mecánica cuántica. «Basta», cortó el decano, con un tono frío como una sentencia de muerte. «No me interesa lo que tenga que decir sobre números, señora. Está despedida. Recoja sus cosas y entregue su credencial. La seguridad la acompañará a la salida». Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No le importaba el ego herido ni la humillación pública. Lo que le provocó un nudo asfixiante en el pecho fue un pensamiento mucho más aterrador: el seguro médico. Sin este trabajo, el tratamiento de su hijo quedaba suspendido. La medicina que mantenía su pequeño corazón latiendo costaba más de lo que ella podía ganar en 3 meses limpiando casas sin contrato. Levantó la vista, buscando un rastro de humanidad en los ojos de Adrián. Por un segundo, el genio matemático vaciló. Al mirar las lágrimas silenciosas que corrían por las mejillas de ella, Adrián sintió una punzada extraña en el estómago, una variable que no encajaba en su lógica perfecta. ¿Por qué había tanto dolor en una simple vándala? Pero el orgullo era una armadura pesada. Desvió la mirada hacia la ventana, eligiendo la comodidad de su victoria pírrica sobre la verdad incómoda. Elena no gritó, no insultó, simplemente se agachó, recogió su cubo con una dignidad que heló la sangre de los presentes y salió de la sala. El sonido de sus pasos alejándose resonó más fuerte que cualquier fórmula matemática, dejando tras de sí una atmósfera pesada. Adrián se quedó solo frente a la pizarra y, aunque había ganado, sintió por primera vez que los números frente a él estaban vacíos. No sabía aún que acababa de cometer el error más grande de su carrera y que la mujer que acababa de echar era la única que tenía la respuesta que él llevaba años buscando. El silencio en el despacho privado de la universidad no era paz, era una acusación. Eran las 3 de la madrugada y el profesor Adrián Valladares, el hombre al que las revistas llamaban el Arquímedes moderno, estaba sudando frío. Frente a él, la pizarra inmensa mostraba la ecuación del siglo a medio terminar. La tiza se partió en sus manos con un chasquido seco. ¡Maldición! Adrián golpeó la mesa con el puño. Había intentado replicar de memoria lo que vio en la pizarra aquella mañana, antes de borrarlo con furia, pero su mente brillante se topaba con un muro invisible. Llegaba al paso 17 y la lógica se rompía. Faltaba un puente, un enlace conceptual que su cerebro, entrenado en las mejores instituciones del mundo, simplemente no lograba ver. La desesperación tiene un sabor amargo, metálico. Adrián sintió que el ego, ese castillo de cristal que había construido durante 40 años, empezaba a agrietarse. Necesitaba verla otra vez. Se sentó frente a su ordenador y con manos temblorosas abrió el archivo de seguridad de la noche anterior. El brillo azul de la pantalla iluminó su rostro cansado y pálido. Allí estaba ella, Elena, la mujer que limpiaba sus papeleras, la mujer a la que él ni siquiera saludaba.
Adrián acercó la cara al monitor, hizo zoom. Lo que vio le heló la sangre. Elena no dudaba. En el video granulado, su mano se movía con una fluidez aterradora, como si no estuviera calculando, sino recordando una melodía que ya vivía dentro de ella. No había pausas para pensar. Escribía, borraba, reescribía. Era una danza, una sinfonía silenciosa ejecutada con un trozo de tiza robado. «¿Cómo es posible?», susurró Adrián, sintiendo un nudo en la garganta que le impedía tragar. Necesitaba pruebas tangibles, algo real. Una locura se apoderó de él. El gran profesor Valladares se levantó de su silla de cuero italiano y corrió hacia la papelera del rincón, esa que Elena había vaciado parcialmente antes de ser interrumpida. Se arrodilló en el suelo, sin importarle que sus pantalones de sastre tocaran el polvo. Comenzó a rebuscar entre los papeles arrugados como un animal hambriento. Restos de café, borradores fallidos, envoltorios, y entonces sus dedos tocaron algo distinto. Un pequeño recibo de farmacia. Adrián lo alisó sobre el escritorio bajo la luz de la lámpara. Por un lado, la compra de 2 inhaladores para el asma y antibióticos baratos, el precio de la pobreza. Pero al darle la vuelta, el profesor sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. En el reverso del papel térmico, escrito con un bolígrafo azul casi sin tinta, había una serie de derivaciones. No eran números al azar. Era una corrección al teorema de estabilidad que él llevaba 6 meses intentando resolver. En 3 líneas, escritas en el espacio sucio de un recibo médico, ella había desatado el nudo que tenía paralizados a 30 expertos internacionales. Adrián corrió de nuevo al ordenador. Tecleó el nombre que aparecía en el registro de personal de limpieza, un nombre que nunca se había molestado en aprender. Elena Volkov. Internet arrojó la verdad como un cubo de agua helada. Aparecieron artículos antiguos, fechados una década atrás. Fotografías de una mujer más joven, vestida con bata de laboratorio, recibiendo un premio de física teórica en una universidad de Europa del Este. Títulos de papers sobre termodinámica cuántica aplicada. Luego, noticias sobre la crisis económica, el colapso de su país, la huida, el silencio. Adrián se dejó caer en su silla, derrotado. El zumbido del ordenador era el único sonido en la habitación, pero en su cabeza estallaba una tormenta. Ella no es una aficionada, pensó, y la realidad le dolió más que cualquier golpe físico. Ella no tuvo suerte. Miró la pizarra, luego el recibo arrugado y finalmente su propio reflejo en la ventana oscura. El hombre que le devolvía la mirada parecía de repente muy pequeño, muy insignificante. «Dios mío», murmuró al vacío, «ella es mejor que yo». El auditorio de Zúrich brillaba bajo la luz de 1000 focos, pero para el doctor Adrián Valladares, aquel escenario se sentía más como una sala de interrogatorios que como un podio de victoria. Frente a él, 500 de los matemáticos más brillantes del mundo esperaban en un silencio reverencial. Detrás, proyectada en una pantalla gigante, estaba la ecuación del siglo, esa secuencia de números y símbolos que prometía cambiar la física moderna para siempre. Adrián ajustó el micrófono. El chirrido agudo resonó por los altavoces, pero sus manos temblaban. Todos esperaban que el genio arrogante se regocijara en su triunfo, que humillara a sus detractores con su intelecto superior. Sin embargo, lo único que Adrián sentía era un nudo en el pecho, una presión asfixiante que le gritaba una sola palabra: fraude. Levantó la vista hacia la multitud, buscando aire, y entonces la vio. Al fondo de la sala, junto a la pesada puerta de salida de emergencia, había una figura pequeña. No llevaba vestidos de gala ni trajes de diseñador como el resto de los asistentes. Llevaba un abrigo de lana gris, desgastado por los inviernos y la pobreza, y sostenía un sobre manila con las llaves de la oficina que venía a devolver. Era Elena, la mujer que limpiaba sus pizarras, la mujer a la que él había llamado ignorante, la mujer que había resuelto en una noche lo que él no pudo en una década.
Sus miradas se cruzaron a través de la distancia. Elena ya estaba girando el picaporte para irse, para desaparecer de nuevo en la oscuridad de los pasillos donde el mundo creía que pertenecía. ¡Esperen! La voz de Adrián tronó, rompiendo el protocolo y congelando a la audiencia. El profesor bajó del atril, ignoró las miradas confusas del decano y los murmullos de los académicos. Caminó hasta el borde del escenario y señaló con un dedo tembloroso. «No se vaya», dijo Adrián, y por primera vez en su vida su voz no tenía arrogancia, sino súplica. «Por favor, Elena, no se vaya». La sala entera se giró. Cientos de cabezas buscaron a quién le hablaba el gran genio. Vieron a una mujer de mediana edad, con las manos enrojecidas por la lejía, paralizada junto a la puerta. «Profesor Valladares, ¿qué está haciendo?», susurró el moderador, nervioso. Adrián volvió al micrófono, pero no miró a sus colegas, miraba fijamente a Elena. «Ustedes han venido aquí a aplaudir a un genio», dijo Adrián, y el silencio se volvió ensordecedor. «Han venido a ver quién resolvió la asimetría temporal que nos ha tenido ciegos durante 50 años. Creen que fui yo, porque tengo el título, la oficina grande y el apellido prestigioso». Hizo una pausa, tragando el orgullo que había sido su alimento durante años. Le dolió, como si se arrancara la piel a tiras, pero era un dolor necesario. «Pero yo solo soy un hombre con una tiza», continuó, con la voz rota. «Durante meses miré esos números sin entender nada. Mi ego no me dejaba ver que la respuesta no estaba en mi mente privilegiada, sino en la basura que yo tiraba al suelo cada noche». Adrián extendió la mano hacia la pantalla gigante, hacia la ecuación perfecta. «Yo no resolví esto. Yo no soy el genio que buscan». El auditorio contuvo el aliento. Adrián miró a los ojos a los elitistas de la primera fila, aquellos que se reían de la gente común, y soltó la verdad como una bomba. «Esa mujer de ahí atrás, la que lleva el abrigo gris y a la que probablemente ni siquiera saludarían en el pasillo, ella fue una de las físicas más brillantes de su país antes de que la guerra y la crisis le quitaron todo. Ella limpió mi desorden y corrigió mi arrogancia». Adrián bajó la cabeza, vencido por la verdad, y luego alzó la vista con una determinación nueva. «Señores, dejen de aplaudirme a mí». Ella es la autora. El mundo enmudeció. Todas las miradas se clavaron en Elena, quien, con lágrimas en los ojos y el sobre de las llaves apretado contra su pecho, dio un paso vacilante hacia la luz. Elena subió los escalones hacia el estrado con el peso de 1000 noches de insomnio sobre los hombros. Su uniforme gris de limpieza, con una pequeña mancha de lejía en el borde, contrastaba violentamente con los trajes de $3000 de la primera fila. El decano y el profesor Moretti intercambiaron una mueca de burla, esperando el colapso inminente. Para ellos, ella solo era la sombra que vaciaba las papeleras. Pero en el momento en que los dedos de Elena tocaron el marcador digital, algo cambió. Su postura se enderezó, el temblor en sus manos desapareció. Ya no era la mujer que fregaba los suelos para pagar las medicinas de su hijo. En ese instante, la física brillante que había huido de su país regresó. Comenzó a escribir. Al principio, el único sonido en el auditorio era el suave deslizamiento del lápiz sobre la pantalla gigante. Pero pronto, los números fluyeron como una sinfonía que llevaba años encerrada en su garganta. Elena desglosó la variable perdida, esa singularidad fantasma que Adrián y 30 expertos internacionales habían ignorado por pura arrogancia. Cuando escribió el resultado final y se giró hacia la audiencia, el silencio fue ensordecedor. Era un silencio denso, pesado, de esos que preceden a los terremotos. Adrián, que había observado todo desde una esquina, sintió un nudo en el pecho deshacerse. Por primera vez en su vida, su ego no le gritaba, solo sentía admiración. Un viejo profesor en la fila 8 se puso de pie lentamente, luego otro, y de repente la sala entera estalló en una ovación estruendosa. El decano, pálido y sudoroso al ver la reacción de la prensa, corrió hacia el micrófono con una sonrisa hipócrita, intentando poner su mano sobre el hombro de Elena para salir en la foto. «Siempre supimos que nuestra querida colaboradora tenía un potencial oculto», balbuceó el decano, intentando robar el momento para la universidad.
Adrián le quitó el micrófono con una frialdad letal. «Cállese», dijo el profesor, y su voz retumbó sin necesidad de gritar. Adrián se giró hacia las cámaras que transmitían en vivo para todo el mundo. Miró a Moretti, que se encogía en su asiento, y luego al decano, cuya sonrisa falsa se desmoronaba. Esta universidad intentó despedirla ayer porque decían que estorbaba, pero la verdad es que la doctora Elena es la única mente en esta sala que merece ser escuchada. Adrián sacó el cheque simbólico del premio que acababan de otorgarle, lo rompió por la mitad ante el asombro de todos. «Renuncio al premio y a mi titularidad en este proyecto. Todo el crédito pertenece a ella, y el dinero del galardón real será transferido inmediatamente a la cuenta de la doctora Elena para la operación de corazón que su hijo necesita mañana mismo». Elena se llevó las manos a la boca y las lágrimas que había contenido durante años finalmente brotaron. Pero esta vez no eran lágrimas de angustia en la oscuridad de un pasillo vacío, eran lágrimas de luz. Moretti y el decano quedaron aislados, pequeños y humillados bajo los focos, mientras la justicia poética por fin equilibraba la ecuación más importante de todas. 6 meses. En el lenguaje de las matemáticas es solo un fragmento infinitesimal de tiempo, pero para Elena y Adrián fue el periodo necesario para reescribir la fórmula completa de sus vidas. El sol de la tarde bañaba los jardines del campus universitario, tiñendo de dorado las hojas de los robles. Ya no había frío, ni pasillos oscuros, ni el eco solitario de un cubo de fregón arrastrándose por el suelo de mármol a las 3 de la madrugada. Elena caminaba ahora por esos mismos pasillos, pero el sonido de sus pasos era diferente, firme, seguro, resonante. Ya no llevaba el uniforme azul sintético que le picaba en la piel y la hacía invisible ante el mundo. Hoy vestía una blusa sencilla y sostenía una carpeta de cuero con su nombre grabado, Elena B., investigadora asociada. Sin embargo, en su bolsillo todavía guardaba un pequeño trozo de tiza gastada, un recordatorio físico, áspero al tacto, de que la humildad es la única constante verdadera en la ecuación del éxito. «¡Tío Adrián, atrápame si puedes!». El grito infantil rompió la solemnidad del recinto académico. Un niño pequeño, con las mejillas sonrosadas por la salud y la energía que hace medio año le faltaba, corría a toda velocidad entre los bancos. Adrián Valladares, el hombre que solía mirar a los niños como si fueran errores de cálculo molestos, dejó caer su maletín sobre el césped y abrió los brazos. Cuando levantó al niño en el aire, la risa del pequeño se mezcló con la del profesor. Adrián ya no tenía ese nudo perpetuo en el entrecejo, ni la rigidez en los hombros de quien carga con un ego demasiado pesado. Se veía más ligero, más humano. Había cambiado la soledad de su torre de marfil por el caos maravilloso de una familia elegida. Elena se acercó a ellos, con 2 cafés humeantes en las manos. Se sentaron en un banco de piedra bajo la sombra de un magnolio. Adrián dejó al niño jugar certa y tomó el café, mirándola con una mezcla de respeto profesional y profunda admiración personal. «Estaba revisando tu propuesta sobre la teoría de cuerdas», dijo Adrián, sacando una servilleta de papel y un bolígrafo del bolsillo de su camisa. «Creo que te equivocas en la segunda variable. Si aplicamos la inversión temporal aquí...». Elena sonrió, una sonrisa que iluminaba sus ojos cansados pero felices. Le quitó el bolígrafo de la mano con suavidad. «No, Adrián, tú estás pensando en 3 dimensiones. Tienes que pensar en 11. Mira esto». Garabateó una serie de símbolos complejos sobre la servilleta. Adrián observó los números, frunció el ceño y, un segundo después, soltó una carcajada de incredulidad. Allí estaba otra vez, esa mente brillante que él había intentado humillar, superándolo con la elegancia de quien baila con los números en lugar de luchar contra ellos. «Eres insoportable», murmuró él, pero sus ojos decían gracias. «Y tú eres un buen estudiante», respondió ella, dándole un sorbo a su café. El viento movió los papeles sobre el banco. Adrián miró a Elena, luego al niño que corría persiguiendo una mariposa, y sintió que el pecho se le llenaba de algo que ninguna ecuación había podido resolver jamás: plenitud.
Pensó en cuántas veces había pasado por alto a personas como ella, juzgando el libro por su cubierta desgastada, sin saber que en su interior se escondían las respuestas a los misterios más grandes del universo. La vida, al final, les había enseñado la lección más importante, que el genio no reside en la ropa que llevas, ni en el título que cuelga en la pared, sino en la capacidad de ver la verdad donde otros solo ven silencio. Y mientras el sol se ponía, cerrando el capítulo de dolor para abrir uno de esperanza, Elena supo que, por primera vez, no tenía que huir de nada. Ya había llegado a casa.